Bien, en este video vamos a ver la parte de dilatación y contracción. Dice, como dice acá, dice en general cuando un cuerpo aumenta su temperatura se dilata y cuando baja su temperatura se contrae. La palabra en general porque no hay muchos casos donde esto no suceda. Tan solo ocurre en el agua entre la temperatura entre 0 y 4 grados. Es decir, imagínense que el agua lo tengo a 10 grados. De 10 pasa a 9, como baja la temperatura se contrae. De 9 lo bajo a 5, bajó la temperatura, el agua se contrae. De 5 pasa a 4, baja la temperatura, se contrae, pero cuando de 4 paso a 3, baja la temperatura, pero en ese caso el volumen del agua aumenta. Y si pasa 3 a 2 pasa lo mismo, de 2 a 1 pasa lo mismo y de 1 a 0 sigue pasando lo mismo. O sea, baja la temperatura y el volumen aumenta. Eso ahora. Entre 0 y menos 1 baja la temperatura y el volumen empieza a disminuir. ¿Bien? O sea que esa cosa rara que hace, lo hace entre 4 y los 0 grados. Ese motivo, por eso el hielo flota, porque tiene una densidad de aproximadamente 0,9 gramos sobre centímetro cúbico y el agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Es motivo porque el hielo va a flotar. Pero como el agua no lo cumple tan solo entre 0 y 4, no se puede decir que es una ley general, sino que, bueno, se cumple en la mayoría de los casos. El único caso de no se cumple es en el agua entre 0 y 4. El fenómeno de dilatación y contracción tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas: se utiliza para unir placas metálicas. Acá le hice una cierta separación entre estas dos placas, pero en sí estas placas están juntas. Lo que quise hacer acá es aumentar el fenómeno de acá obviamente está el remache caliente y obviamente cuando se va enfriando, estoy diciendo mal las cosas, cuando va a bajar la temperatura, esto se contrae y va a ajustar las placas. Imagínense que si esta remache se lo ponen con alta temperatura y ya las placas están juntas, cuando la temperatura es temperatura ambiente, obviamente la placa va a estar terriblemente más junta. Acá hay un video que les va a mostrar este fenómeno, este que está acá, me muestra esto y aquí lo vemos. A ver, justamente está acá, es una porción del video. Ahí va el remache al rojo vivo. Y ahí va la presión. Bien. Bien, eso y ahí el video sigue. Así que si lo quieren ver, ya saben dónde tienen que ir en el apunte. No solo se utiliza para eso, sino también la parte de para regular las temperaturas. Puede ser de un termotanque o de una plancha. En este caso, lo que estamos viendo acá es la llave térmica de una llave. También, obviamente, ustedes escucharon hablar de llave térmica para interrumpir la corriente. Están los disyuntores y las llaves térmicas. Bueno, eso obedece al mismo principio. En este caso, todas esas cosas que he comentado, llaves térmicas para interrumpir la corriente o para regular la temperatura de un termotanque o una plancha, trabajan con esto que es un bimetal. Bimetal es esta parte que está acá. Esto es el cerámico, lo que está representado acá en el dibujo.
Y acá está esto que vendrían a ser los conductores de corriente, los contactores, ¿está? Entonces, cuando el bimetal se le pone, acá yo le pongo una llama para que aumente la temperatura, este bimetal, como ven acá, se dobla. Acá está derecho y acá está doblado. ¿Por qué se dobla? Lo que se dilate va a depender del elemento, de la sustancia que esté ahí, del metal. No es lo mismo la dilatación que va a sufrir el cobre que el hierro o que el plomo. Distintas sustancias dilatan diferente, algunas que dilatan más, otras que dilatan menos. Lo que se hace acá en este bimetal, el que está acá abajo con color amarillo, es uno de dilatación mucho mayor que el que está acá arriba, que es de color, digamos, celeste, puede ser. Sí, acá se ve bien que es celeste. Un celeste medio verdoso este. Entonces, como el amarillo va a dilatar más que el que está acá arriba, el celeste, se va a doblar de esta forma. ¿Está? Entonces, al doblarse, el cerámico empuja a este conductor de arriba y abre el circuito y deja de pasar corriente. En este caso, es una llave, como es una llave térmica de la plancha, deja de pasar corriente. Para regular la temperatura de una plancha o la temperatura de un termotanque, lo que se hace es variar la distancia entre este conductor y el cerámico. En la foto, obviamente, esa distancia es prácticamente nula porque el objetivo de una plancha que tenía yo en casa. Entonces, para ver que esto se abra bien, lo hice lo más cerca posible. O sea que con un poquito calor ya se abrió el circuito. Cuando más distancia deje acá, esto va a tener que tener una mayor temperatura para que se doble más. ¿Tá? Y abra acá el circuito. En este caso también lo utilizamos para los termómetros. Acá tenemos a la derecha un termómetro clínico, ¿tá? Para medir la temperatura de un paciente. Y acá a la izquierda un termómetro de pared para medir la temperatura del ambiente. En este caso se utiliza alcohol con obviamente colorante porque a veces están teñidos de rojo o azul. Y en este caso mercurio. Lo que vamos a ver que el alcohol se va a dilatar y va a pasar por este capilar que es derecho. Uno dice, pero acá no es derecho en este sector. No, la cuestión es que este es el pegamento con que está unido el termómetro con la placa que va a tener del otro lado las temperaturas. En cambio acá, fíjense que hay una contracción por el cambio del mercurio. ¿Qué es lo que hace esta contracción? ¿Por qué este lo tiene y este no lo tiene? El hecho es que mientras que el ambiente aumenta su temperatura, este va a dilatarse más y cuando baja la temperatura, este se va a contraer. El termómetro clínico, imagínense, lo ponemos en el paciente bajo brazo y bueno, aumenta, se va a ir dilatando hasta que llega a medir la temperatura del paciente. En el momento de que nosotros sacamos el termómetro del paciente, obviamente la temperatura del ambiente es menor que la del paciente. Tendría que bajar, pero no baja porque esto es la función de esta constricción que tiene acá el capilar que impide que baje. ¿Bien? En cambio, esto no lo tiene porque obviamente si la temperatura del ambiente va a bajar y queda ahí clavado, no es muy bueno indicando la temperatura del ambiente. Si yo tomaría la fiebre con un termómetro clínico, podría tomarlo siempre y cuando nunca saque el termómetro del paciente, porque en el momento que yo saque el termómetro del paciente, obviamente va a empezar a tomar la temperatura ambiente. ¿Está? O sea, se puede utilizar el termómetro clínico, se puede utilizar el termómetro de pared para medir. Y sí,
pero nunca lo saques de la persona. En este caso, para temperaturas muy extremas, o sea, o muy baja temperatura o muy alta temperatura, se utilizan este tipo de termómetros que en vez de un líquido tenemos una lámina. Está enrollado porque, digamos que con la temperatura no se va a dilatar tanto como lo hace el mercurio y el alcohol. Se va a dilatar, pero no tanto como estos dos elementos. Entonces, para apreciar la dilatación, se necesita mucho que la varilla esa sea muy larga. Obviamente no puede entrar en un horno o en un freezer algo de 1 metro de largo. Imagínense tener un termómetro de 1 metro de largo. Entonces lo que se hace es enrollarlo. Y reducimos de esa manera el espacio. Una parte se deja fija, como ven acá, esta parte fija y esta parte móvil. O sea que cuando se empieza a dilatar, como esto todo fijo no se mueve y comienza a moverse esto y empieza a enrollarse. Este tornillo está del otro extremo del tornillo, tenemos la aguja. Entonces cuando esto comienza a moverse, la aguja empieza a indicar más. Bien, acá le estamos sometiendo calor, o sea, le estamos sometiendo una llama, que eso va a hacer que aumente la temperatura de la lámina y se dilate. Bien. Este también se utiliza mucho en la parte de la mecánica. Acá se está poniendo estos cilindros. ¿Tá? Acá, como dice, el cilindro perfectamente a la camisa. Esta es la camisa y acá le ponen estos cilindros. ¿Tá? Acá en este video vamos a ver, sería acá lo vemos con esto que no tiene nada que ver con un motor, pero obviamente que esto va a haber un pistón, algo acá. En este caso, en este video lo vamos a ver en un motor. A ver, vamos a poner el video. Y ahí tenemos el video. En este caso están utilizando nitrógeno líquido para poder hacer una reducción térmica de material a las camisas que van a ser insertadas dentro de este bloque. Bien, entonces estamos viendo lo mismo, pero en la parte de motores de auto. En este caso, en este dibujo, dice que trabajan con hielo seco, pero en el caso de vivimos en el video con nitrógeno líquido, que obviamente las temperaturas son mucho menores y se va a contraer mucho más. Cuando tomen temperatura ambiente, estos se dilatarán y obviamente se ajustará mucho más a esta parte de lo que es la camisa. ¿Tá? También este principio se lo utiliza para los primeros vuelos que fueron con globos. Obviamente en este caso tenemos un globo de aire caliente, tenemos esta llama que aumenta la temperatura del aire. El aire se dilata y como es menos denso que el aire que de baja temperatura, obviamente va a ir hacia arriba. En este video vamos a ver este mismo proceso, pero con líquidos. En este video que está acá, vamos a ver con agua y con café. Vamos al video. Hielo, café. Eso se ve bueno, se ve. Suponiendo que son líquidos normales, es decir, puro café y agua, el fenómeno debe ser regulado por la densidad y por las temperaturas. El café es caliente, pero al entrar en contacto con el hielo se enfría y esa temperatura debe ser menor que el agua de alrededor. Al tener una temperatura menor, tiende a bajar porque la densidad del agua fría es un poco mayor que la del agua caliente. Cuando se igualen las temperaturas, este fenómeno va a dejar de suceder y se va a ver una fase homogénea. Es decir, el café se va a distribuir por todo el líquido. ¿Me explican? Bien. Si lo quieren volver a ver, ya saben qué hacer. La densidad del aire puede variar la velocidad del sonido y lo que vamos a notar es un cambio en la frecuencia. ¿Tá?
Bueno, este proceso fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial y aquí está el video. Está acá. ¿Sí? Un hackeo increíble. Los ingleses tenían un programa de radio de la BBC que se transmitía a través de ondas aéreas por toda Europa, que funcionaba como propaganda, esperanza y una fuente de noticias del frente de batalla. Había un detalle en esas transmisiones. Al iniciarlas se escuchaba en vivo las campanas del Big Ben dando la hora. Pero los alemanes, siendo unos genios, escuchaban las transmisiones y se dieron cuenta que la frecuencia del sonido de las campanas estaba influenciada por la temperatura y otras condiciones climáticas. Por ejemplo, la niebla. Al analizar esas transmisiones, los alemanes podían estimar las condiciones climáticas de Londres y por lo tanto tenían ventaja táctica en ataques aéreos. Tiempo después, el servicio secreto británico se enteró y ordenaron de inmediato a la BBC que cambiara ese segmento de la transmisión en vivo a una grabación. Recordemos que todo esto fue antes de la existencia de satélites meteorológicos. Bien. Todo eso consecuencia que el aire con la temperatura, aumentar la temperatura se dilata y cuando baja la temperatura se contrae. En los casos de los rieles pasa lo mismo, en las vías del tren pasa lo mismo. Por ejemplo, se deja una separación, porque imagínense que si se lo ponen en día de invierno las temperaturas son muy bajas y cuando llega el verano las temperaturas se empiezan a aumentar y los rieles se empiezan a dilatar. Si no dejan el suficiente espacio, lo que va a pasar es justamente lo que vemos acá en la foto de la derecha, se dobla. O sea, estas vías entran en contacto, empiezan a ejercer presión y van a ir aumentando porque al ir dilatándose y no tener lugar para dilatarse, para expandirse, entonces empieza a haber mucha presión, mucha torsión y bueno, lo que pasa es esto. A veces lo que pasa es que, como se dio en Londres, las temperaturas batieron récord de temperaturas máximas y no estaban estipulados, por ejemplo, esta separación para tal temperatura. Entonces, bueno, se tuvo que readecuar. Esto obviamente no tiene nada que ver con Inglaterra, es una foto de internet que era en Estados Unidos. Para el problema que dije, bueno, esto digamos, o sea, hacemos un poquito más de distancia y listo, solucionamos el problema. Pero para trenes de alta velocidad, estamos hablando de 300 kilómetros, casi 400 kilómetros por hora, obviamente esto es imposible y no puede estar en absoluto, porque es lo que cuando viajamos en tren escuchamos el tac 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 tac. Ahí en la vía está pasando por ese lugar que es como un pocito y ese ruido que escuchamos. Imagínense si el tren se escucha ese tac 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 y estamos yendo entre 50 y 60 kilómetros por hora, imagínense algo que va a 300 o 400 kilómetros por hora. Se desarmaría el tren. Entonces, para no tener esos espacios, se trabajan con este tipo de riel. O sea, el riel por un lado está fijo y por el otro lado es móvil. Sería algo parecido como lo que vemos acá en el termómetro. ¿Tá? Tenemos una parte fija y otra parte móvil. Entonces, lo que tenemos acá, que este extremo está fijo, esto comienza a dilatarse y a moverse en este sentido, pero si fíjense se va para un costado, ¿tá? Y no estaría tocando esta vía. Y el otro, esta que está acá en negro, otra vez pasa lo mismo, se repite, pero para la derecha. Bien, entonces de esa manera no hay separación, pueden estar juntas estas dos vías, la marrón y la negra. Y para no estar esa separación está ese pocito que se escucharía el tac 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 del tren. Obviamente que esto es muy costoso, no se hace en los trenes locales, pero sí en los trenes rápidos. ¿Tá? Otra cosa para tener en cuenta en la parte de dilatación,
Estas son cosas que, digamos, la dilatación acá está jugando en contra, ¿no? Mientras que esto lo utilizaba a favor, esto ya son cosas en contra y tengo que tener precaución con respecto a esto. En el caso de los puentes, dos partes fijas no pueden estar porque si no el puente se doblaría y se rompería. Tengo que dejar una parte móvil que va a constar de rodillos. Estos rodillos, por lo menos lo que vi en una documental, es que debe ser que no creo que en todos los puentes capaz que más importantes puede ser que lo tengan. Le ponían teflón, lo mismo que las sartenes para que no se peguen, exactamente, el mismo componente para que esto gire con el menor rozamiento posible. ¿Está? Después, obviamente, en los vasos de vidrio, estos también se rompen. Acá hay un video donde hay una persona que les va a explicar. A ver. Acá vemos. Si le agregamos agua caliente. Ahí vemos cómo el vidrio se rompe. Probablemente se quede. Ahí está todo. Al agregar esto, obviamente estaba en agua fría, este vaso, o esta jarra, y se le introdujo agua caliente. Y ese cambio de temperatura brusco hace que se rompa el vidrio. Bueno, acá la chica lo explica muy bien. Yo se los comento más brevemente, más sintéticamente. En este caso, lo que tenemos es el vidrio que está ahí a 20 grados. Vamos a ver una ampliación. Como dice ahí, están a 20 grados. Y cuando pongo el líquido a 100 grados, obviamente lo que va a pasar es esto. Que la parte interna estará, vamos a ver que baja un poquito la temperatura del líquido, desde 100 pasará a 98 porque entró en contacto con algo de menor temperatura, pero la parte exterior del vidrio obviamente está a una temperatura menor, a 40. Esa diferencia de temperatura hace que la cara interna tenga un área y la cara externa tenga otra área menor. Esa diferencia de área es muy grande y por lo cual el vidrio no resiste y se rompe. Si yo utilizo borosilicato, esto no sucede. El borosilicato no es porque sea más fuerte, sino por el hecho de que se dilata menos. Como dije, los elementos, hay elementos que se dilatan más que otros. El borosilicato se dilata 3 veces menos, la dilatación lineal es 3 veces menor. Bien, entonces esa diferencia de área entre la cara interna y la cara externa no es tan grande como en el caso del vidrio. O sea, hay una diferencia de área en ambos casos, pero en el borosilicato no es tan grande porque la dilatación que sufre el borosilicato es mucho menor que la del vidrio. La chica que está en el video va a explicar que también tiene que ver con el espesor. Cuando el vidrio sea más grueso, peor. Porque la transmisión de calor hasta la otra cara va a tardar más. Si lo hago finito, bien, entonces transmite el calor más rápido y la diferencia de temperatura entre la cara interna y externa no es tan grande. Bien, acá tenemos los distintos tipos de vidrio. Obviamente el vidrio común es arena de silicio, ¿no? Óxido de silicio. Y otros vidrios como el cristal están combinados con lo mismo de silicio más plomo. ¿Tá? Y el borosilicato, otra vez el óxido de silicio y utiliza utiliza boro. ¿Está bien? Y los vidrios de las naves espaciales, imagínense que no solo soportan grandes diferencias de temperatura, sino también grandes diferencias de presión. Entonces son vidrios muy especiales.
En ese caso, fíjense que otra vez trabajamos con el óxido de silicio, pero también con óxido de aluminio. Para que tengan idea, los rubíes son óxido de aluminio. Entonces pueden ya suponer que obviamente estos vidrios que llevan los transbordadores, las naves espaciales, son un poquito caros. Obviamente que esto, óxido de aluminio, no es un diamante tallado gigante, ¿no? Obviamente, pero para que sepan que el óxido de aluminio está presente no están presentes, sino que los rubíes son óxido de aluminio, pero a semejante compresión que sufrió durante tantos millones de años, obviamente se transforman en un rubí, en algo transparente. También vamos a ver las calles o las veredas. Obviamente esta dilatación y contracción también se va a sufrir y se rajarían. Para que no se rajen, primero una calle lo hacen macizo, todo el cemento macizo, y una vez que lo hacen así, lo pasan una sierra y lo van cortando, y a donde va cortado le ponen brea. Esto, uno dice, bueno, pero ¿para qué le voy a poner brea? Si dejo una separación como hago con las vías de tren, se terminó. O sea, si yo dejo una separación, estos bloques cuando se dilatan no se tocan y después cuando se caen, se contraen, bueno, listo, ya está. Menos se van a tocar. El problema es que si yo dejo un espacio como lo que hago en el tren, el agua filtraría y se acumularía debajo del pavimento y por lo cual después se rompería porque esa tierra bajaría y se vendría a caerse todo el cemento. Bien. Entonces, para que no filtre el agua, le ponen la brea. La brea lo que tiene también es que es medio elástica, o sea que puede soportar la contracción y la dilatación del cemento, del concreto de la calle. Bien. Acá tenemos dos videos. Lamentablemente este video, cuando lo quise poner hoy, no pude. Era un video de un argentino y este es un video de un español. Lo van a ver muy joven al español pero es un capo en la parte de lo que es todo aviación y lo que es la aeronáutica de cohetes, todo. Es el que me parece que está trabajando en la parte de cohetes en España. Este video es el siguiente. Es del avión espía norteamericano SR-71, que es algo muy parecido, como vieron, si vieron capaz que la película de Maverick, o sea, la continuación de Top Gun 2, tiene que el avión a altas velocidades genera, por la fricción con el aire, genera mucha temperatura y eso se dilata. Y lo van a ver acá en el video. Esto, pero es cierto, este avión estaba diseñado para tener fugas de combustible. Este es el SR-71 Blackbird, un avión que estaba diseñado para volar más rápido que Mach 3, o sea, más rápido que 3 veces la velocidad del sonido. Y el problema es que como este avión volaba tan rápido, la fricción del aire generaba una temperatura increíble en la superficie del avión. Y como el avión estaba diseñado para volar a Mach 3, muchas partes del avión estaban pensadas para que fueran óptimas a Mach 3, ya teniendo en cuenta la dilatación que tendría el material por las altas temperaturas. Y esto quiere decir que cuando el avión estaba en tierra y el material estaba muy contraído, había fugas de combustible. El procedimiento era que el avión despegara con muy poco combustible y ya estando en el aire repostara con un avión tanquero. Una auténtica locura de avión. Y por eso he sacado este diseño del SR-71 de Remove Before Flight, porque para mí es sin duda uno de los mejores aviones. Si lo quieres, háblame por esta cuenta de Instagram. No te vas a creer esto, pero es cierto. Este avión estaba diseñado... Bien, observen acá lo que pierde de combustible, una pavada, y estos pedazos de motores que tienen acá generan un calor que la verdad está bien diseñado, porque si esto entra en contacto del fuego, entra en contacto con el combustible, bueno, tenemos más que un avión, una bola de fuego acá.
Lo que el otro video decía que estos aviones cuando aterrizaban, el piloto no podía salir en forma inmediata. Tenía que esperar un buen rato en la cabina para que se enfríe el avión, porque si no se iba a quemar. Se iban a quemar lo que lo querían ayudar los de tierra, que lo querían ayudar a bajar, y se iba a quemar el piloto porque obviamente la temperatura era muy elevada, la del avión. Y bueno, ahora vienen las fórmulas. En física, el físico lo que hace es combinar cosas que van cambiando, ¿tá? Y tratarlo de que eso sea una constante, algo que no varíe. O sea, toma variables y lo combina de una manera para que no varíen. Y es justamente lo que se está haciendo acá. O sea, acá tenemos esta longitud de una barra de 10 metros. La variación de temperatura es de 20. Y esta es lo que varía la longitud. Lo que varía, obvio, esto no es que está en 0 y pasa a 20, sino que puede estar en 20 y pasa a 40, o puede estar en 60 y pasa a 80. Es lo que varía la temperatura. Ahora tenemos una barra de 100 metros, varía otra vez la misma variación de temperatura y esta es la nueva variación de longitud. Y acá en la misma temperatura, la tercera, la misma longitud que la primera, pero la variación no es la misma. Bien, entonces otra vez se registra otra variación de longitud. Si hago esta cuenta, la variación de longitud dividido la variación de temperatura por la longitud inicial, me da algo que no varía, que ese es el objetivo que siempre se trata de hacer. Combinar cosas que varíen para que el resultado no varíe. Y acá lo tenemos. A esa constante se le llama coeficiente de dilatación lineal. Bien, es este que está con el símbolo alfa. Bien, entonces todo esto que está en el denominador lo paso multiplicando y me quedaría así. Y por un lado digo delta T es temperatura final menos temperatura inicial y delta L va a ser longitud final menos longitud inicial. Entonces al despejar la longitud final me quedaría así. Cuando trabajo con superficies, entonces en ese caso trabajo con 2 veces el coeficiente de dilatación. Por ejemplo, acá tengo los distintos coeficientes de dilatación. Si hablo de una varilla de hierro, tengo que utilizar esto que dice 12 por 10 a la menos 6. Pero si utilizo una plancha de hierro, tengo que utilizar este número multiplicado por 2. Porque estamos hablando de una superficie que tiene 2 dimensiones. Y si hablamos de un tanque, entonces ahí estamos hablando de 3 dimensiones. Entonces ese coeficiente de dilatación del hierro, si es un tanque, lo tengo que multiplicar por 3 y si es una plancha por 2. Bien, ahora, cuando yo estoy hablando de un gas o un líquido, entonces ahí lo que van a tener como dato no es el coeficiente de dilatación lineal, sino más bien el coeficiente de dilatación volumétrico. Por lo cual, si yo tengo agua, ¿tá? 1 litro de agua y quiero ver cuánto varió su longitud, cuánto varió su volumen, no me hace falta multiplicarlo por esto por 3. ¿Tá? Porque esto ya tengo el coeficiente volumétrico, no hace falta multiplicarlo por 3. Ahora, si yo tengo un tanque de hierro, vamos a ponerle de 50 litros. Entonces, en ese caso sí tendría que trabajar con esto multiplicado por 3 porque, o más que 50 litros, tendría que decir más bien de 1 metro cúbico, por ejemplo, o 0,05 centímetros cúbicos. Bien. Entonces, en ese caso, a esto lo multiplico por 3, porque esto es lo que se va a expandir en una sola dimensión. Y como se está expandiendo en las 3 dimensiones, entonces por eso por 3.
Cuando a este numerito lo multiplico por 3, el resultado es el coeficiente volumétrico. Si a este numerito lo multiplico por 2, el resultado es el coeficiente superficial. Entonces, el volumétrico no hace falta multiplicarlo por 3, como que ya está multiplicado por 3. ¿Bien? Y ahora en el video que sigue vamos a trabajar con propagación de calor.